de la liberalización o de la institucionalización de la contestación del eje liberal, una precedencia que debe ser histórica y ontológica desde su punto de vista, a la participación. Y cuando los países nuestros, según su propio análisis, han hecho una participación con antelación a la institucionalización del Estado de Derecho. Por eso han generado populismo, inestabilidad y todas las dificultades de ingobernabilidad. De esa teoría se deduce también, y ahí ya con incluso la contribución de Guillermo O'Donnell, ¿no?, que los derechos civiles tienen una precedencia histórica y ontológica a los derechos sociales. O sea que los derechos sociales, que son derechos a una participación en la distribución de la riqueza de la sociedad, no deben venir con antelación, porque eso son populismos. Y por lo tanto que deberíamos pasar por una visión equivocada, una lectura evolucionista equivocada de la teoría de la ciudadanía de Marshall, que nunca en la vida dijo que todos debían pasar por ese camino, ¿no? Y la teoría más contemporánea, perdón, antes de eso, la teoría europea sobre el welfare state keynesiano también no nos ayuda, porque es totalmente eurocentrada y cree que la formación del Estado-Nación y de la posibilidad de construir socialdemocracia y el bienestar solo se dan en las condiciones que ninguna de ellas está acá, ¿no? De que tiene una clase obrera homogénea, que, en fin, toda la formación del Estado, guerreriano, burocrático, una serie de conjunto de cuestiones, de variables que explicaron aquel momento, pero solo aquel momento. Entonces, en ese sentido, podríamos abrir mano de pelear por democracia y por el estado de bienestar, porque no tenemos la chance para eso. La teoría más contemporánea de la democracia deliberativa, ella de alguna manera ha llegado tarde, casi que para referendar la praxis política que estaba haciendo en América Latina. La idea de una democracia que comportase el reconocimiento, ¿no?, normativo en ese sentido, el reconocimiento, la redistribución, la participación, y por otro lado, un procedimiento que fuera la creación de un público y reglas compartidas para comunicación. Eso ya estamos haciendo, ¿no? Y de toda manera, aunque esa sea una contribución importante en el debate actual, es una teoría que está aislada, de toda manera, de la discusión de cómo hacer eso bajo el dominio del capital financiero. O sea que no toma en cuenta la construcción, que es una construcción hegemónica, como si la producción de ese político, ¿no?, y de esos valores de construcción y de reconocimiento no tuvieran que ver con la manera de producir, con el modo de producción, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar, como construirlo, pero construirlo en esas condiciones de producción, ¿no? Y si el capitalismo industrial fue capaz de incorporar trabajo, masa salarial, generar un colectivo que era la clase obrera, ese no es el caso del capitalismo industrial. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que se dé esa posibilidad de democracia? O sea, la idea es preguntarnos si será posible mantener o crear una democracia inclusiva, plural, en ese momento en que los propios estados están subordinados a poderes supranacionales del capital financiero. Para ilustrar, por el caso de Brasil, que llamé de una democracia no radical, ¿no? En Brasil tenemos varias explicaciones de por qué la sociedad, la cultura y la historia no fue democrática. Y muy poca reflexión de cómo hacer democracia, ¿no? Históricamente hay la afirmación de que el Estado
en Brasil, como en todas las colonias, viene con antelación a la propia construcción de la nación como sociedad política, y por lo tanto la burocracia, incluso imperial en Brasil, acaba siendo el espacio del clientelismo, donde todos los intereses convergen para el Estado. Hay las explicaciones más estructurales del tipo de evolución burguesa que se hizo, conducida por el Estado, ¿no? En que la burguesía es un producto de la revolución y no el agente que va a hacerla. Y por lo tanto, usando las categorías gramscianas, sería una revolución-restauración, o sea, una transformación molecular en la cual llegamos al capitalismo pero no a la democracia. Entonces hay una modernización, como decía Lechner, sin modernidad. O sea, las relaciones culturales, sociales y políticas no se han modernizado, aunque Brasil pudo en 50 años salir de un productor de café a la octava economía industrial del mundo. O sea, modernización no hubo modernidad, no hubo incorporación, porque esa octava economía era también la más desigual del mundo. No era capaz de incorporar a la gente, no era capaz de democratizar las relaciones y redistribuir, ¿no? Y hay todas las explicaciones culturales por las cuales Brasil tiene una manera peculiar, y aunque yo pueda concordar con Jorge al inicio de la carta de Vargas y de las similitudes históricas, hay las diferencias enormes de cultura política entre argentinos y brasileños, en los cuales las identidades políticas son mucho menos fuertemente construidas y los combates son, por lo tanto, también mucho más débiles y las búsquedas de consenso mucho más fuertes. Entonces hay una sociedad extremadamente jerárquica, pero que se comporta como si no lo fuera, ¿no? Entonces no somos todos, hay todas las teorías sobre miscigenación, y es una sociedad abierta, que todos casamos entre nosotros, constituimos, y todo eso tiene el epifenómeno que es la carnavalización, como el momento en que el gobierno, los favelados, negros, las señoras de sociedad, los dueños de la droga, todo eso se encuentran en ese gran evento anual donde nos confraternizamos y después peleamos todo el año. Entonces hay una sociedad que tiene una cultura también muy peculiar de la manera de tratar los conflictos de los combates. Pero quiero acercarme más a los años más recientes, que son los años de lucha y que hubo una problematización de la dominación, ¿no?, como opresión de toda la sociedad brasileña, que fueron a partir de los años 70, la dictadura empezó en 64, en la lucha por la democratización. Ha permitido varias cosas. Una es un ayornamiento de los mecanismos de participación creados desde Vargas. O sea, el modelo corporativo sindical, ¿no?, de alguna manera, con el rompimiento que hace la dictadura con el sindicalismo, le permite que cuando vuelva, él vuelva con una nueva postura, una autonomía frente al Estado y una problematización del dominio y de la subordinación. Entonces ahí en los años 70 empiezan las grandes huelgas del ABC, el nuevo sindicalismo, donde surge la figura de Lula y todo eso como parte del proceso de ruptura que hay del modelo corporativo con sus orígenes mismos, ¿no? Ese no solo en el sindicalismo, pero toda la sociedad de alguna manera alcanza algo que creo que es muy importante, que de alguna manera fue planteado por la CLOC, cómo construir a partir de los dramas personales, familiares, del cotidiano, el universal. Cómo ese universal nos sea capaz de contemplar a todos
Y eso se da a través de un conjunto muy diversificado de movimientos de la sociedad civil en los 70 y 80, con varias banderas, con varias consignas, pero que tenían algunas cosas que permitían la construcción del colectivo, del sujeto colectivo, ¿no? Uno era el enemigo común, que era la dictadura. Eso nos ha organizado como un colectivo, como un sujeto común, aunque teníamos la peculiaridad de la mujer y los indígenas, los negros, que sea, ¿no? El otro es el rol que tuvo la Iglesia católica, la teología de la liberalización y el rol de partido de los excluidos, que de alguna manera ha construido una organicidad que no hubiera sin la Iglesia. Entonces, y hay una